necesitan algo, presión segura. Bueno, ahora sí continuamos. Bueno, si necesitan algo, pues ya mi número se lo pueden solicitar al jefe Edgar, pero bueno, también se los puedo dejar acá en el chat cuando finalicemos estas capacitaciones. La idea de esto realmente es poder fortalecer el programa de seguridad del paciente de SEM con el fin de poder realizar unos mejores procesos y obviamente tener una mayor seguridad en todos estos pacientes atendidos en la hospitalización domiciliaria, no solamente en hospitalización domiciliaria, sino que esto va a tener un alcance también a la parte prehospitalaria. Entonces, la idea es que semana a semana podamos abarcar los temas inicialmente de seguridad del paciente y ya posterior también podemos ir tocando otros temas para ir fortaleciendo todos estos temitas. Al final le vamos a hacer una pequeña encuesta para que estén pendientes de la presentación. Iniciamos con qué? Iniciamos con esto que me parece súper importante, todo lo que tiene que ver con esta definición de seguridad del paciente como tal. Recordemos que seguridad del paciente abarca el proceso de atención. El proceso de atención de lo que nosotros en el día a día realizamos junto con el paciente. Háblese de atención hospitalaria, háblese de los traslados, en este caso de hospitalización domiciliaria. En seguridad del paciente o en el programa de seguridad del paciente, este programa no es un programa como, no es un programa que nosotros como SEM hemos querido diseñar a nuestra manera, ¿no? Este programa de seguridad del paciente, esto va con una dirección a nivel nacional por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, y más adelante lo vamos a mirar, nos comparte a nosotros ciertas guías o ciertos paquetes instruccionales que lo vamos a resumir en qué, en unos procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicas probadas y que esto que nos va a permitir como SEN a nosotros propender por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención o de mitigar las consecuencias de la materialización de ese evento adverso que se produjo durante el proceso de atención. Entonces, básicamente, ¿qué queremos nosotros con la seguridad del paciente? Minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso. O sea, no es inventar más nada, simplemente en el proceso de atención del paciente, recordando que el proceso asistencial es donde ustedes son los actores, vamos a minimizar ese riesgo y en su defecto mitigar las consecuencias posteriormente. Dentro de la política de seguridad del paciente es muy importante que ustedes sepan que dentro del programa de seguridad del paciente hay una política. También esto es algo normativo y es algo que nosotros como institución tampoco, por así decirlo, no lo hemos inventado. La política de seguridad del paciente, en resumidas cuentas, como les comentaba en la diapositiva anterior, es reducir riesgo. Vamos a continuar en eso. Política de seguridad del paciente, todo lo que tiene que ver con programa de paciente, es reducir los riesgos en la atención en salud. Pero obviamente esta reducción de riesgo nosotros lo vamos a hacer no solo a través de esa práctica adecuada que ustedes van a tener, sino que nosotros acá dentro, detrás de bambalina, por así decirlo, vamos a observar, vamos a hacer un seguimiento y vamos a hacer un control de los procesos de esos procesos que ustedes están realizando. Entonces, en eso consiste la política de seguridad del paciente. Y algo muy importante es ese fortalecimiento que todos los días debemos hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos los reportes, nosotros no vamos a saber que en qué nosotros estamos de pronto fallando y qué es lo que debemos fortalecer como institución. En ese orden de ideas, estos reportes que se deben hacer cuando se presente algún incidente o eventualidad no son punitivos. Eso hay que tenerlo presente, que nosotros, nuestros reportes no son punitivos de ninguna clase, ni fallas administrativas, ni fallas asistenciales, ni en incidentes, y mucho menos en evento adverso. Entonces, todo esto es importante que ustedes lo tengan presente.
Dentro de las definiciones que yo considero más importantes que ustedes deben tener y guardarse son las siguientes que les voy a comentar. Riesgo, ya sabemos que un riesgo es, por ejemplo, un riesgo de que de pronto un paciente se caiga o un riesgo también de que yo me pueda caer, porque existen obstáculos de pronto en la casa del paciente, porque el piso está mojado. Eso es un riesgo o una probabilidad de que un incidente o evento adverso ocurra. Las barreras de seguridad son aquellas barreras que nosotros, la barrera de seguridad es aquello que nosotros tenemos implementado, no es una barrera que yo me voy a inventar ni que ustedes se van a inventar durante su quehacer del día a día. Esas barreras de seguridad ya están establecidas, y que no solamente hablamos, por ejemplo, riesgo de caída. Bueno, resulta y pasa que yo tengo la educación con el paciente o en su defecto unas barandas elevadas, por así decirlo, un ejemplo. No solamente es esa barrera física, también, también tenemos barreras documentales, barreras humanas. Existen muchas barreras que nos van a permitir que esos riesgos, pues, no se vayan a materializar en un evento adverso. Entonces, en definición, elemento estructural, metodología, proceso, herramienta que evite un error o que habiéndose también producido el error, no nos vaya a materializar en un evento adverso o en su defecto, cuando ya tenemos el evento adverso, vamos a tratar de mitigar. Ya sabemos que tenemos lo que son los incidentes, que esto es muy importante. Los incidentes es un evento o cualquier circunstancia durante ese proceso de ustedes de atención en los pacientes que definitivamente no le va a generar daño, pero que si en su ocurrencia se incorporan fallas en los procesos de atención, o sea, sí definitivamente se incorporan fallas, pero que eso no va a llegar directamente, no le va a generar un daño al paciente, a diferencia, y más adelante lo vamos a ver con el evento adverso. Es importante estas definiciones que la tengan presente, el indicio de atención insegura, que ya lo vamos a definir como un acontecimiento o cualquier circunstancia que a nosotros durante el proceso de atención nos genere una alerta, una alarma de que se está incrementando ese riesgo y que muy posiblemente se me va a materializar en un incidente o en un evento adverso. Y la complicación ya es cuando nosotros estamos hablando de que definitivamente hay un daño o que el paciente clínicamente está teniendo algunas manifestaciones que nosotros obviamente no vamos a esperar, pero que tampoco van a estar atribuibles a la atención de salud, sino que es más atribuibles a la condición propia del paciente y o a su enfermedad. Y lo que tiene que ver con fallas en la atención es porque definitivamente hay una deficiencia en algo. Una deficiencia sea porque una deficiencia para realizar una acción prevista de acuerdo a algo que ya esté estipulado o programado, o hay un plan que incorrectamente lo utilizamos y que lo cual nos puede manifestar mediante la ejecución de procesos incorrectos, que es lo que nosotros llamamos falla de acción, o ya la falla de omisión es porque definitivamente no ejecutamos adecuadamente los procesos correctamente. Ya hablando en sí del evento adverso, como a diferencia del incidente, ya fíjense que este sí me está generando un daño como tal, o ya el paciente está viéndose afectado, pero obviamente no va a ser intencional por parte de ustedes porque nadie va a querer producirle daño al paciente, y que lo vamos a ver como un efecto adverso prevenible, un efecto adverso no prevenible. Ya el prevenible es un resultado obviamente no deseado, obviamente que no va a ser intencional, pero que se podría haber evitado si nosotros cumpliéramos todos esos protocolos, todas esas guías que nosotros tenemos implementados, a diferencia de un evento adverso no prevenible, que obviamente es lo mismo, no deseado, no intencional, pero que a pesar de que nosotros hicimos correctamente, aplicado todos esos protocolos, todas esas guías, todos esos instructivos que nosotros tenemos, pues definitivamente el paciente se le presentó un evento adverso que no pudimos prevenirlo. Y ya cuando nos dicen centinela, Dios mío, ya uno dice, Padre amado, ¿qué pasó aquí? Ya es un evento adverso en donde ya tenemos
presencia de muerte o que definitivamente nuestro paciente tenga un daño físico y no solamente físico, sino que aquí ya ingresamos lo psicológico, un daño que es severo y que va a ser permanente y que obviamente no estaba presente anteriormente, que esto nos puede requerir un tratamiento permanente o definitivamente un cambio permanente en el estilo de vida de nuestro paciente. Esas son las definiciones básicas que ustedes deben tener en cuenta. Ahora, dentro de las metas internacionales, y miren que se llaman metas internacionales, que ya esas son metas establecidas para propender esa seguridad del paciente, tenemos estas metas muy importantes. La idea de todas estas intervenciones y capacitaciones es que cojamos una a una de esas metas y la vayamos desglosando de lo más importante para que es lo que nos quede y nosotros poderlos accionar en nuestro día a día. Dentro de la primera meta, fíjense que tenemos la identificación correcta de los pacientes. Dentro de la segunda meta es mejorar la comunicación efectiva para hacer un preámbulo de esta meta que me parece que es súper importante. em, y es que no solamente recuerden que la comunicación no es solamente cuando yo hablo con el paciente, le explico qué le voy a hacer, le explico cuáles son los riesgos, lo educo. No, no solamente es eso verbal que yo hago con el paciente. La comunicación, yo me comunico con el paciente, con mi paciente a través de la historia clínica y es por eso la importancia de hacer una buena historia clínica basada en un diligenciamiento correcto, donde no debemos usar siglas, donde son palabras, donde debe tener una coherencia la historia clínica, porque el paciente cuando pide la historia clínica es cuando se le envía al paciente la historia clínica y ahí es cuando ellos van a leer y van a tratar de comprender todo lo que ellos obviamente desean saber y ahí es cuando está esa comunicación efectiva, paciente, eh, médico o auxiliar de enfermería, jefe de enfermería. Dentro de esto tenemos el uso correcto de medicamentos que van muy de la mano con la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, que obviamente son esos medicamentos que nosotros tenemos que tener una alerta pero que también es importante aquí donde vamos a fortalecer todo lo que tiene que ver con la semaforización, que más adelante en su momento lo vamos a tocar y que de pronto vamos a fortalecer e implementar ciertas cosas muy puntuales en la hospitalización domiciliaria. Procedimientos correctos es otra de las metas también súper importantes y procedimientos no solamente es cirugía. Acá nosotros como SEM tenemos obviamente ciertos procedimientos, no solamente en la hospitalización domiciliaria, sino en la atención prehospitalaria que nosotros tenemos que tener en cuenta de que es un procedimiento correcto, el procedimiento de curación de heridas, el procedimiento de canalización, el procedimiento, todos esos procedimientos que se le hacen al paciente que sean totalmente correctos. Entonces, en eso se refiere procedimientos correctos. Aquí que va a entrar en los procedimientos correctos, todo lo que tenga que ver con consentimiento, que también lo vamos a profundizar en su momento correcto diligenciamiento cuando un consentimiento informado pierde validez, porque cuando ustedes no diligencian correctamente un consentimiento, pierde toda validez y no hicimos absolutamente nada, que es cuando vienen los problemas legales. Dentro de otra de las metas importantes, todo lo que tiene que ver con las infecciones asociadas a la atención en salud, que nosotros como como SEM también tenemos ese correcto o esa higiene, esa campaña que siempre tenemos de lavado de manos, los 5 momentos y también cuando nuestros pacientes de pronto tengamos algún paciente bajo aislamiento, entonces todas esas cosas las vamos a ir fortaleciendo. Y por último tenemos el riesgo de daño al paciente por causa de caídas. Esto también es una de las metas muy importantes. Entonces, mire, correcta identificación, la comunicación efectiva, la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, procedimientos correctos, el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud y ese riesgo de daño al paciente por causa de caídas.
Entonces, yo les comentaba anteriormente que el ministerio es quien nos da como esa directriz o nos dice, bueno, mire, aquí tienen unos paquetes instruccionales que son unas guías para que nosotros durante el proceso de atención tengamos prácticas seguras. Entonces, ahí es cuando yo les digo, miren, ya nosotros tenemos estas guías y esto es lo que estamos implementando aquí en CEN como tal. Existen muchísimas paquetes instruccionales, pero no todo nos va a aplicar. Nosotros acogimos esta que ustedes están visualizando, que son lo mismo que nosotros vimos anteriormente, que son la correcta identificación de los pacientes, que no solamente es en atención domiciliaria, sino en traslados asistenciales o en su defecto atención prehospitalaria, la gestión y desarrollo de la adecuada comunicación entre las personas que atienden y cuidan a los pacientes, detectar, prevenir y reducir las infecciones asociadas a la atención en salud. Ya esto también lo incluimos, ¿por qué? Porque eso tiene que ver con la detección, análisis y gestión de riesgo de eventos adversos, que aunque ustedes no analizan los eventos adversos, de igual manera ustedes hacen parte de esta gestión porque ustedes identifican esos, esos eventos o identifican ese riesgo del paciente, ustedes no los comparten y uno lo analiza y vamos mirando qué es lo que hay que mejorar dentro de esto. Entonces, por eso es que ustedes hacen una parte fundamental en la gestión de eventos adversos que va de la mano con la gestión del riesgo. Garantizar también la funcionalidad del consentimiento informado, que yo muy claramente les dije que va ligado con lo que es el procedimiento correcto de los pacientes. Mejorar la seguridad de la utilización de medicamentos, en este caso de alto riesgo, entre otros, pero hacemos énfasis en los medicamentos de alto riesgo. Y miren, algo muy, muy importante que ustedes sí dentro de su día a día lo tienen, el uso pertinente de antibióticos, que aunque el uso pertinente de antibiótico tiene que ver con la adherencia a la guía de práctica clínica, es importante tener en cuenta esta parte. Y por último, los procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas. Entonces es importante que ustedes en este momento, hoy, tengan en cuenta estos paquetes instruccionales en general, un bosquejo en general, ya poco a poco lo vamos a ir desglosando poco a poco. Eh, para todo esto que tiene que ver con la seguridad del paciente, nosotros tenemos una estrategia. Esto todo está implementado. Es decir, ya yo les hablé de la gestión del riesgo y les hablé de lo que va ligado, que es los reportes y análisis de eventos adversos. Ya les comentaba que nosotros, no solamente el área administrativa es quien gestiona, ustedes hacen parte por el simple hecho de la identificación. Ustedes han recibido en su momento rondas de seguridad por parte de la jefe. Entonces, miren que la ronda de seguridad también hace parte de una estrategia de la seguridad del paciente porque es el que nos va a evaluar y decir qué estamos haciendo bien y qué debemos mejorar. Promoción de seguridad del paciente, prácticas seguras con formaciones y capacitaciones. Eso lo hacemos a través de los cursos que nos coloca como tal gestión humana, pero a partir de ahora, ya que, bueno, ya yo estoy acá como médico de calidad de la Regional Caribe, la idea es que en conjunto podamos fortalecer mucho más estos temas y sacarlos adelante. Entonces, esto que estamos haciendo es una estrategia de la seguridad del paciente. Ya hablamos de los reportes de los eventos adversos, la auditoría de calidad y registro de la adherencia a la guía de práctica clínica. Importante que hace parte de la estrategia que tengamos una calidad de registro, no solamente del médico, sino de las auxiliares y las jefes de enfermería y que seamos adherentes a las guías. Y por último, seguimiento de los indicadores, que si bien ustedes son los que realizan como tal esa atención, quien verifica que esos indicadores se estén llevando a cabo es aquí el jefe Edgar. Entonces, todo eso hace parte de qué? De las estrategias de seguridad del paciente para que lo tengan presente y lo tengan muy en cuenta. Por ahora, eso es lo que tiene que ver con generalidades de la seguridad del paciente. Ahora vamos a continuar con otro tema que es la correcta identificación para finalizar. Este también es un tema muy corto, pero es un tema que debemos tener muy presente, que hace parte del primer paquete instruccional como tal. Yo les comentaba que este paquete instruccional
para la seguridad del paciente, su alcance es hospitalización domiciliaria, la consulta médica domiciliaria y la atención prehospitalaria. Nosotros en SEM, ¿qué utilizamos para la identificación correcta del paciente? Dos identificadores. Tenemos los dos nombres, todos tenemos, la mayoría tiene dos nombres. El que no tenga es uno solo, pues nada más se coloca uno solo y tiene dos apellidos. Esto nosotros lo vamos a corroborar con el paciente de manera oral. Muchos pacientes sabemos que no están en condiciones, sean porque es menores de edad, o sea porque son pacientes añosos, que tengan, estén encamados, no estén en todas sus esferas mentalmente. Entonces, pues en ese caso nosotros pues podemos hablarlo con el acompañante. En ese orden de ideas, cuando ya nosotros corroboramos de manera oral con el paciente y o acompañante, nosotros vamos a solicitar el documento de identificación para definitivamente corroborar esos datos que el paciente y o acompañante nos están facilitando. Es importante que en caso de emergencia o urgencia nosotros le vamos a dar una prioridad a la atención, porque uno puede hacer que el paciente tenga una emergencia o urgencia y nosotros preguntándole al familiar o al paciente, señor, ¿cómo se llama? Nosotros tenemos que primero darle prioridad a la atención y luego ahí sí vamos a verificar la identificación, teniendo en cuenta que ese paso hay que hacerlo. Siempre, siempre presente, que así sea que yo vaya 10 veces al domicilio del paciente a colocarle el antibiótico, el medicamento o hacerle el procedimiento que tenga el paciente, yo debo hacer un doble chequeo antes de realizar cualquier procedimiento, o sea que le vamos a suministrar un medicamento, siempre, siempre hay que hacerlo. Es algo que nosotros debemos acostumbrarlos en nuestro día a día. Y sé que muchas veces puede presentarse y que se ha presentado suplantaciones. Esto hay que tener muchísimo cuidado con las suplantaciones. Y por eso es que nosotros hacemos esta práctica segura de identificación del paciente. Si yo sospecho de una suplantación, obviamente yo enseguida le pido un permiso al paciente o al familiar, me alejo, busco un lugar seguro donde hablar y hablo con el jefe Edgar, le comento el caso y ahí miramos qué hacemos. No, el deber ser no es alertar al usuario. Yo inicialmente hablo con mi jefe inmediato y ahí revisamos y miramos qué vamos a hacer. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es si yo encuentro fallas en el registro, es decir, que el Pepito Pérez se llama Pepito Pérez, pero resulta y pasa que Pepito Pérez dice que es masculino, que sale que es femenino y él es masculino, y aparte de eso, en vez de decir cédula, dice registro civil, y es un adulto, señor de 80 años. Todas esas fallas que yo encuentro en el software, yo se lo debo decir a mi jefe inmediato, al jefe Edgar, con el fin de que podamos hacer correcciones. Todas esas cosas también debemos reportarlas al jefe Edgar y poder hacer los reportes a través del link que ya conocemos para los reportes de todo lo que es incidentes o eventos. Aunque ustedes no, los pacientes que ustedes tienen en hospitalización domiciliaria no son pacientes que usan manillas de identificación, es importante que ustedes lo sepan. Más adelante ya vamos a ver qué es lo que se va a implementar en el área de hospitalización domiciliaria. En este caso es responsabilidad del médico la identificación de los usuarios confrontando en la historia clínica, pero el operador es quien debe realizar como tal el diligenciamiento y la identificación con la manilla adhesiva, que es la que se le va a colocar al paciente. En este caso, cuando los pacientes le vamos a hacer un traslado, porque esos pacientes tienen que llevar su manilla de identificación. Para que ustedes tengan en cuenta esto, el brazalete de identificación no lo vamos a poner donde yo quiera ni donde el paciente quiera. Esta manilla de identificación tiene un orden de prioridades y esto está establecido en el protocolo de SEM. ¿Cuáles son esas prioridades? Primero, la muñeca del brazo dominante. Yo creería que el 90 o el 80%, no sé si es un poquito menos o un poquito más, la mayoría de las personas del brazo dominante es el derecho, la mayoría. El que sea izquierdo, la segunda opción es la muñeca del brazo contrario, es decir, que si mi paciente es diestro, se la coloca en la mano derecha, pero si tiene algún inconveniente, sea porque esté amputado, tenga alguna lesión en el brazo derecho o cualquier novedad, se la coloco en la muñeca del brazo contrario, es decir, el izquierdo. Si tengo inconvenientes con las manitos,
Se la colocamos primero, siempre, siempre en el tobillo derecho y si tiene inconveniente con ese miembro inferior derecho, se la colocamos en el tobillo izquierdo, ¿ya? Entonces, ese son como el orden de prioridades. Muñeca del brazo dominante, muñeca del brazo contrario, tobillo derecho y luego tobillo izquierdo. Eh, Creo que es de conocimiento para todos, obviamente, así como la historia clínica que se diligencia a mano. De la misma manera, el diligenciamiento de la manilla debe ser de manera clara, legible, sin tachones, con todos los datos completos. Y nosotros tenemos que explicarle a los pacientes el motivo por el cual se le va a colocar esa manilla y los cuidados que debe tener con ella, porque puede ser que se dañe o se pierda. No vamos a dar al paciente sin identificación, se debe colocar una nueva. Igual manera, cuando ustedes en hospitalización domiciliaria le coloquen eh, el tablerito, que más adelante le mostraremos, de identificación en la cabecera del paciente, ustedes tienen que indicarle al paciente por qué le estamos marcando eso y cuál es la función y por qué es la importancia. Y finalmente el traslado, cuando hacemos el traslado del paciente, si se dan cuenta en esa manilla hay un consecutivo, eso en el traslado lo debemos registrar en el aplicativo HC, es decir, en la historia clínica y en un formatico que se tiene en las ambulancias, todo eso se tiene que escribir ahí. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente en atención domiciliaria? De la misma manera, vamos a verificar los nombres, los apellidos completos, número de identificación con el documento de identidad y esos datos que nos va a arrojar el software, en este caso, Pacific. ¿Qué pasa? Que debemos corroborar nosotros debemos corroborar la identificación del paciente con lo mismo que hicimos al comienzo que lo dijimos anteriormente, corroboramos todos los datos le pedimos el documento de identificación al paciente, posteriormente debemos corroborar con el plan de atención ordenado. No vaya a ser que, caramba, da mucha casualidad, puede presentarse que Pepito Pérez que está aquí hay otro Pepito Pérez el mismo día y resulta y pasa que me cruzaron las historias. Entonces yo tengo que corroborar eso porque no vaya a ser que vayamos a cometer un evento con estas confusiones o que vayamos a escribir en la historia clínica que no es. Y antes de la atención, antes de colocarle cualquier medicamento, debemos rectificar la fórmula, lo que está en el card, en la admisión, todo eso, y la tarjeta de identificación que va a estar en la cabecera de la cama. Esta es la identificación, la tarjetica que va a estar en la cabecera de la cama, que la idea es poder implementarlo en conjunto con el departamento de calidad y con el jefe Edgar. Ya posteriormente eso se le va a resocializar, a socializar cómo se va a hacer el diligenciamiento y toda esa parte, pero es importante que esto es básico: nombre del paciente, tipo y número de identificación, la edad, fecha de ingreso, el diagnóstico, si el paciente es alérgico, qué precauciones y los riesgos. Cuando hablamos de los riesgos, más adelante les voy a mostrar, es importante describir cuáles son esos riesgos. Mírenlos aquí. Para tener en cuenta estas cuatro prácticas para la identificación segura del paciente, cuando hablamos de esos riesgos es si el paciente tiene alguna alergia a algún medicamento, tiene algún riesgo de caída, un riesgo de úlcera por presión o definitivamente tiene una alteración de la esfera mental. Estos cuatro identificaciones de segura del paciente, es decir, estos cuatro grandes riesgos que nosotros tenemos, es importante que ustedes lo tengan en su mente y lo hagan, lo practiquen día a día y lo diligencien en ese formato. Y de la misma manera en historia clínica, porque ahí es donde vamos a sacar las barreras de seguridad para que no se nos mitigue el incidente o el evento adverso. Alergia a medicamentos, riesgo de caída, riesgo de úlcera por presión y alteración de la esfera mental. Entonces, dentro de eso, dentro de las barreras de seguridad que nosotros tenemos para la correcta identificación del paciente en los procesos asistenciales inicialmente a través de el Departamento de Calidad Nacional, que el proceso de protocolo de identificación de pacientes esté totalmente actualizado. Segundo que todo, ya es un deber por parte de ustedes durante el proceso de atención, ese doble chequeo de identidad que ustedes hacen con el usuario en el domicilio con su documento de identidad. Cualquier sospecha de suplantación, notificarlo, utilizar las manillas de identificación en todos los traslados y en este caso
no, aunque no está ahí escrito, es importante ese formato de identificación que va a estar en la cabecera de las camas de los pacientes. Y por último, dentro de esas barreras de seguridad, es esas rondas de seguridad que se hacen para ver esa adherencia a la práctica segura que ustedes tienen durante el proceso de atención, que son esas ronditas que hace la jefe y que la idea es el apoyo de mi parte con la jefe y con todo ese grupo de atención domiciliaria a poder mejorar todo esto que tiene que ver con seguridad del paciente y que yo pueda hacer un gran apoyo durante esos procesos de atención que ustedes van a tener. Entonces, bueno, por el momento, estas son como las cosas básicas que debemos tener en cuenta y que debemos saber, porque fíjense que esto es un resumen del protocolo que tiene bastante amplio, pero esta presentación se la voy a transferir al jefe Edgar para que también la tenga o de pronto la grabación la puedan tener ustedes y que cualquier novedad puedan también consultarla. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o tengan alguna duda al respecto. Y les voy a ir compartiendo en el